Muy bien, entonces espero que todo el mundo haya, bueno, me imagino que ya es el segundo desayuno, ¿vale? Entonces, y contando, entonces el siguiente va a ser el almuerzo y voy a intentar cumplir con la idea de no hablar más de una hora porque esto sería inhumano. Así que vamos a tomarnos ese tiempo. Y empezamos con el capítulo 6. Entonces, si el capítulo 5 Jesús hizo un énfasis sobre, vamos a decirlo así, la base, que es la ley, la base de la ética del reino. Ahora vamos a hablar de cosas muy concretas y eso tiene que ver, hay una palabra que se usa en la Biblia, pero no tanto fuera de la Biblia, que es la palabra piedad. Y piedad no es otra cosa que vivir según la voluntad de Dios. Entonces, esto es la idea. Por lo tanto, yo he puesto el título Adoración y dependencia en el reino, porque ya nos vamos a dar cuenta que ahora vamos a hablar de algunas cosas muy específicas que tienen que ver con nuestra forma de comportarnos, sobre todo delante de Dios. Entonces, en el contexto, como veremos enseguida, em, es de nuevo la crítica de Jesucristo a la religiosidad hipócrita. Bueno, de esto vamos a ver algunos ejemplos em, y en el contraste vamos a entender y aprender cómo se debe de llevar a cabo la verdadera adoración. Una vez más, bueno, no solamente vamos a hablar de los fariseos, sino también esta vez de los saduceos para tener un poco mejor el contexto. Em, los fariseos tenían la mala costumbre, digamos, de hacer un espectáculo de su propia piedad. Quiere decir, por ejemplo, cuando daban una limosna, bueno, lo voy a explicar ahora porque se va a entender mejor luego en el contexto cuando leo la Biblia, en lo que pone. Por ejemplo, cuando ellos daban una limosna en el templo había una serie de hoy diríamos, pero era un tipo de caja realmente, donde podías depositar una limosna. Y esta limosna, eso se podía observar. De hecho, no sé si alguien se acuerda de la viuda, cuando ella solamente pone, bueno, el equivalente de un penique o de un centavo, o sea, poco dinero realmente. Y esto se vio, también se escuchó. Y muchas veces cuando tú metías ahí en la caja, digamos, una ofrenda de una cantidad importante, esto se anunciaba, bueno, hoy en día diríamos se anunciaba por la megafonía, ¿vale? O sea, la gente que estaba ahí vigilando dijo, bueno, este señor acaba de poner allí, no sé, 5 denares o algo así. Entonces, todo el mundo aplaudía y bueno, esto era un festín. Entonces, obviamente, si una persona daba mucho, aumentaba su prestigio como persona espiritual. Por otro lado, tenemos los saduceos, y los saduceos, ellos siguieron a un racionalismo sin devoción profunda. O sea, los saduceos ostentaban, em, por ejemplo, los oficios de sumo sacerdote, pero los saduceos no eran muy conocidos por dar mucho, pero realmente los saduceos no tenían ningún interés en la religión, eran racionalistas, solamente tenían interés en el dinero. Em, y bueno, lo que Jesús nos dice aquí, realmente lo que nos hace falta es piedad, una forma de ejercer nuestra fe sin ostentación y hacerlo para nuestro Padre en los cielos. Entonces, el enfoque teológico de todo esto, de este capítulo, es que la verdadera obediencia surge del corazón.
Em, una vez más, aquí tenemos el famoso versículo de Deuteronomio 6:5. Antes cité el 6:4 y vamos a ver lo que pone allí. Dice, amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto realmente es la idea de la ley. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Esto no se dirige hacia los hombres, porque antes hablamos de los hombres, por ejemplo, tema no matarás, tema no adulterarás, etcétera. Tiene que ver con la segunda tabla de la ley. Ahora vamos a hablar de la primera tabla de la ley, nuestra relación con Dios. Entonces, también la ley regulaba la adoración y la vida diaria. Entonces, lo que se olvidó en aquel entonces es que la gente no hacía esto para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Y esto obviamente era un problema. Entonces, empezamos con la primera de las tres actividades que se consideraban en aquel entonces espirituales. La primera era la limosna, la segunda era la oración y la tercera era el ayuno, ¿vale? Y estos son, nos damos cuenta, son tres de los temas principales de este capítulo 6. Entonces vamos a hablar primeramente de la limosna, de la limosna. Y Jesús dice aquí, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bien, esto tiene muchas aplicaciones. La más elemental y lo más claro es el principio: si tú das limosna o ofrenda o como quieres llamarlo, si tú das un dinero, hazlo sin buscar alabanza humana. O sea, es una cuestión no para que la gente te vea, es una cuestión de adoración y por lo tanto la adoración se dirige hacia Dios, no hacia los demás. Lo mismo ocurre con las oraciones. Cuando tú oras, no oras frente al público, ¿vale? O sea, realmente tus palabras pueden ser sencillas, rebuscadas, pero no intentes predicar al público, no intentes con tu retórica impresionar a la gente. Lo mismo ocurre con las limosnas. Claro, allí se van al traste todos esos intentos, por ejemplo, en los maratones cuando te ponen, fulano de tal ha dado tanto dinero, ¿vale? O incluso en algunas iglesias, yo lo he visto con mis propios ojos, a veces pues uno se pregunta si la gente nunca ha leído el Sermón del Monte, donde te pone, bueno, este templo fue posible gracias a los donativos y luego viene una lista de personas, incluso en algunos casos cuando han dado. Bueno, esto realmente no es la intención. Era una práctica entre los judíos, como acaba de mencionar, pero somos llamados a la generosidad secreta ante Dios. ¿Por qué? Lo digo de nuevo, porque estamos hablando de un acto de alabanza. Y cuando dice aquí, tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, quiere decir que muchas veces esto puede ser muy espontáneo, ¿vale? Em, Normalmente, y esto es muy curioso, en cuanto al dinero, la Biblia siempre nos anima a ser correcto. Por ejemplo, si tú haces un presupuesto mensual,
está perfectamente bien, ¿vale? No gastes más de lo que ingresas, etcétera, etcétera. Ahora, hay una sola excepción y esto es muy curioso, es la que tenemos aquí. Jesús te permite realmente ser espontáneo a la hora de dar. Y ahora viene una cosa que es muy interesante. Te lo puedo decir porque está en la Biblia, luego lo vamos a estudiar y te lo puedo decir porque lo he visto con mis propios ojos, o mejor dicho, nunca lo he visto con mis propios ojos. Me falta por ver una persona que se ha arruinado económicamente por ser demasiado generoso. Yo no la conozco, ¿vale? Yo he visto gente que se han arruinado por todo tipo de prácticas fraudulentas. Yo he visto gente arruinarse porque no han vivido según sus presupuestos. Yo personalmente, bueno, igual existen esas personas, yo personalmente nunca les he visto. Nunca he conocido una persona que me dijo, mira, me ha arruinado porque fui demasiado generoso y el Señor me ha dejado en la cuneta. Porque esto es uno de los principios más elementales de la fe cristiana. Tú no puedes dar tanto a Dios para que Dios ya no pueda arreglar tu vida. Imagínate lo que esto significa, ¿vale? Em, ¿Cómo se explica esto con las leyes de la economía? Y la respuesta es no se explica, ¿vale? Porque esto es algo sobrenatural. Por lo tanto, no solamente aquí Dios pone fuera de servicio a todo lo que es razonable económicamente, sino además, y luego lo veremos, Dios lo recibe como una alabanza personal y te permite, en este caso, ser espontáneo, ¿vale? Esto es lo que pone aquí. Muchas veces es mejor no ser demasiado espontáneo, ¿vale? Hay que usar el cerebro. En este caso, Dios te permite hacer una excepción. Yo podría dar muchos ejemplos de esto, pero el tiempo no nos permite esto, pero igual tú puedes pensar en algún ejemplo de tu propia vida o de otros. Lo mismo ocurre con la oración. Acaba de decirlo, la oración se dirige a Dios. Si tú, por ejemplo, estás en una sala, en una reunión de oración, nunca debería cruzar por tu mente a ver cómo oro para que los demás estén contentos, ¿vale? No. Cuando tú oras, y da igual si hay una persona presente, ninguna o 100,000, tú oras a Dios. No lo olvides. Por lo tanto, la oración tampoco debe de ser ostentosa. Dice aquí cuando ores, no seas como los hipócritas. Bueno, una vez más, algunos de los que me conocen saben que uno de mis dichos más favoritos es que nadie es inútil. Siempre puede servir de mal ejemplo. Pues aquí los inútiles, y espero que me perdonen los fariseos, son ellos, ¿vale? Porque son el peor ejemplo posible, ¿vale? Y por lo tanto Jesús lo pone. Dice, bueno, no hagas como ellos, obsérvalos, no los imites. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Bueno, esto es, pues si tú oras en la esquina de tu calle, no creo que la gente te va a admirar. Posiblemente va a llamar a los loqueros para que te recojan y te encierren, ¿vale? Pero esto en aquel entonces, en el contexto de Jerusalén, como era una ciudad sagrada, pues estaba bien visto. Para servicios de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, hasta aquí creo que la enseñanza es bastante obvia. O sea, Jesucristo condena la oración ostentosa,
que busca admiración humana. Y esta advertencia enseña que la verdadera piedad o la verdadera expresión de tu fe se dirige hacia Dios y no al reconocimiento de los demás. Muy importante, eh, porque si somos sinceros, muchas veces los demás nos condicionan, tanto en lo dar como también en el tema de la oración. La oración auténtica ocurre en la intimidad con Dios. Y por lo tanto Jesucristo aquí enfatiza esa relación personal directa con el Padre, sin necesidad de intermediarios humanos. Por cierto, esto es muy importante. Y esto nos recuerda de la suficiencia de Cristo como mediador. Esto fue una de las cosas, antes dije que el Sermón del Monte me toca de cerca, porque yo cada vez que la leo, también, por cierto, en los preparativos para esta conferencia, toco una fibra, ¿cómo se dice? Una fibra, em, ahora se me ha olvidado la palabra, sensible, esto es una fibra sensible. Bueno, toda la sala seguro estaba gritando, pero no lo escucho aquí. Una fibra sensible, porque esto fue para mí, o sea, yo originalmente vengo de una iglesia bastante formalista, ahora la denominación no importa, donde a mí nunca me han enseñado nada sobre el tema de la oración. Cuando yo leí esto la primera vez a mis 14 años, esto para mí fue una revolución. Significaba, ajá, tú puedes orar en tu cuarto directamente con Dios y Dios te va a escuchar. Yo, como a mí nunca nadie me ha enseñado esto, leyendo ese texto fue para mí una revelación. Lo cual quiere decir, en cualquier sitio, en cualquier circunstancia, y da igual cómo, a qué tiempo y en qué condición, Dios te va a escuchar. Él tiene horario continuo, como se dice, 24/7. Los 365 y es un año bisiesto, pues 366 días al año. Siempre está disponible. Y tú tienes ese derecho de acercarte a Él. Ahora, ¿cómo voy a orar a Dios? Y esto, lo que sigue a continuación, esto es súper interesante. Lo digo antes de leer el texto. No sé, ¿tú has estado alguna vez en una reunión de oración donde la gente dice la misma cosa 20 veces? No sé si es para alargar el tiempo, para fastidiar a los demás o porque así se lo han enseñado, no lo sé. Pero a veces algunas oraciones son para escucharlo y salir corriendo. Porque dice, esa gente cuando ora, tiene su cerebro encendido. O sea, ¿tú hablarías a una persona de esa manera? Y muchas veces una de las cosas que se han puesto muy de moda también en nuestras iglesias, y perdón, no es mi idea, digamos, de pisar los dedos del pie a nadie, pero porque estamos usando continuamente el nombre del Señor como una muletilla cuando no sabemos qué decir, entonces decimos Señor, 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 continuamente. Y yo lo siento mucho, cuando yo escucho esto, tengo que pensar en este versículo. O sea, cuando oren, no piensen en los demás, no, piensen en Dios, ¿vale? Piensen en Dios. Y cuando dice, cuando uséis vanas repeticiones, ¿quién lo hace? Los gentiles. Vanas repeticiones, ¿dónde lo he escuchado la última vez? Pues en algo que para mí se me acerca a lo más a algo gentil que es una misa católica. Exactamente lo mismo. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y hay un ejemplo en la Biblia que es el mejor ejemplo de todos, que es lo que tenemos en Primera de Reyes capítulo 18. Ahora, de nuevo,
sería para hacer una predicación sobre ese tema, pero Primera de Reyes 18 es el encontronazo entre el profeta Elías y los sacerdotes de Baal. Entonces, ¿qué ocurre allí? Ellos hacen, para decirlo así, un campeonato a ver quién de sus respectivos dioses o Dios es el más fuerte. Entonces, ellos, o sea, Elías les da el privilegio de empezar. Y dice así, versículo 26, Primera de Reyes, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, así todo la santa mañana. O sea, es uno de esos tipos de reuniones de oración que te gustaría salir corriendo. Esto es muy cansino, para decirlo de alguna manera. El resultado, cero. No había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y ahora viene el profeta, y fíjate tú, el profeta se burla de ellos. ¿Por qué? Porque el profeta es portavoz divino y como Dios se ríe desde el cielo de ese tipo de intento de conseguir algo de él, porque Dios no es una máquina, no es un autómata o algo por el estilo. Elías, en lugar de Dios, se burla de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando o tiene algún trabajo. Bueno, realmente es un eufemismo. Tiene algún trabajo, literalmente, si lo lees en hebreo, que tal vez se ha ido al servicio, ¿vale? O sea, realmente es una burla fuerte. O va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Y simplemente así la cosa siguió y finalmente le toca a Elías. Lo que Elías hace simplemente, él dice en el versículo 36, dice la palabra de Dios, cuando llegó la hora de ofrecerse holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Yahvé Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, se hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dos frases y cayó fuego del cielo. Pues ahí está la diferencia, precisamente. Lo que aprendemos de esto es que Jesús rechaza el formalismo vacío. Jesucristo subraya que Dios no es manipulable por fórmulas o repeticiones, sino que Él busca la sinceridad del corazón regenerado por el Espíritu. Y da igual si esa oración solamente consiste de dos frases o de pocas palabras. Señor, sé propicio de mí, pecador. Esto era la oración del publicano. Y sin embargo, el publicano dio en el clavo y el fariseo fue rechazado. Esto es lo que Jesús nos enseña aquí. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. No hay que olvidarlo. No hay que explicar a Dios el mundo. No hay que decirle a Dios por si no se ha enterado de ciertas cosas. Nuestras oraciones deberían ser concisos, directos, sinceros y cortos. No hace falta realmente alargar las cosas más allá de lo necesario.
porque Dios no es un payaso. Dios es el Dios todopoderoso que todas las cosas sabe. Entonces, orando de esa manera, estamos reconociendo la soberanía divina. La soberanía divina, su omnisciencia, y eso se manifiesta también en la forma como oramos. Entonces, no informamos a Dios de las cosas, sino nos alineamos con su voluntad, reconociendo nuestra dependencia total de Él. Esto es oración. Entonces, para que esto se haga concreto, el Señor nos hace un regalo que es una oración modélica, que es lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Y como el Padre Nuestro es algo que vamos a hablar el martes, aquí solamente lo voy a leer, hago algún que otro comentario, pero el martes lo vamos a mirar con más profundidad. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, la oración empieza con Dios, no con nosotros. Y luego empieza con lo que después de Dios debería ser lo más importante para nosotros, que es su reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se hace la voluntad de Dios en el cielo? Claro. ¿Se hace la voluntad de Dios en la tierra? Pues normalmente no. Cuando yo estoy orando por esto, estoy orando que Dios interfiera directamente en los asuntos de esta tierra. O sea, nuestro Dios no es un Dios de claustro para adentro. No es un Dios que solamente se ocupa de nuestras iglesias. Nuestro Dios es un Dios que se ocupa de este mundo y Dios quiere que nosotros, como creyentes, oremos según su voluntad. Y su voluntad es que su voluntad se haga en este mundo. Mm, ¿Es compleja esa verdad? Es una verdad muy sencilla. Y sin embargo, muchas veces, como creyentes individuales y como iglesias, nos estamos cerrando y callando ante las cosas que deberían ocurrir en el mundo, pero no ocurren. Y lo que Dios quiere, que su voluntad se haga en este mundo, ahora y aquí. Y luego ya hablamos de lo nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiere decir, esto habla de nuestra dependencia de Dios. Esto en un tiempo sigue siendo actual esto cuando hay supermercados en nuestros países. Ya son escasos los lugares en el mundo donde la gente se muere de hambre. Sigue habiéndolo, pero menos. Y aún así, a veces catástrofes nos recuerdan del hecho de que no tenemos garantizados de que el supermercado esté abastecido siempre. Y creo que por lo menos aquí en Europa la última vez esto se ha notado durante la pandemia. De repente, lo que es la cadena de alimentación se rompió. Y esto para algunos fue una buena lección, porque nos hemos dado cuenta de las cosas no van a ocurrir por sí mismo. Por lo tanto, dependemos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros estados no pueden garantizar absolutamente nada a la hora de la necesidad. Y es bueno que el cristiano entienda y aprende que es Dios en el último instante, que es el proveedor de todos los bienes. Perdónanos de nuestras deudas, dice el versículo 12, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto habla de reciprocidad. ¿Tú no perdonas? Pues entonces no esperes que Dios te perdone. Es una verdad para algunos difícil de tragar.
Yo he conocido creyentes que se han encerrado, pero yo llevo la razón. Pero él debería venir a mí para pedirme a mí perdón. Bueno, yo he escuchado esto de pastor no sé cuántas veces. ¿Qué dice ese versículo? Dice, no esperes perdón si tú no estás dispuesto a perdonar. Punto. No hay nada que añadir. El perdón, si tú perdonas a alguien, depende de ti. Si la otra persona te perdona a ti, esto es otro asunto, es su problema. Pero no vayas por este mundo como persona ofendida, esperando continuamente que otros se te acerquen a ti. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Podemos pedirle a Dios que estas tentaciones, y tentaciones pueden ser muchas cosas, tentación puede ser pobreza o puede ser riqueza. Una tentación puede ser que las cosas nos vayan bien o que nos vayan mal. Tentación puede ser cualquier cosa. Podemos pedirle al Señor que esto se queda en un límite que nosotros podamos aguantar. Y esto es exactamente lo que Pablo escribe en 1 Corintios. Y líbranos del mal. Bueno, de esto voy a decir más el martes porque se me vienen algunas ideas, ¿vale? Porque tuyo es el reino, no de nosotros, no de nuestras ideas. Tuyo es el poder. Nosotros no tenemos poder, no tenemos recursos, el Señor sí. Y la gloria, porque, bueno, es uno de los eslóganes de la Reforma. A Dios solo la gloria. Y no solamente a veces, sino por todos los siglos. Bueno, esto es la oración, es una oración modélica. Yo personalmente no tengo ningún problema que la oremos tal cual, incluso en nuestros cultos, pero obviamente nos enseña también cómo debemos de orar y cuáles son los principios que hay detrás. Y esto nos lleva al tema o uno de los temas que se mencionó en el Padre Nuestro, que es el tema del perdón. Porque si perdonáis, porque es curioso, no sé, bueno, seguro te has dado cuenta, porque es la única cosa que el Señor cuando dice amén después del Padre Nuestro, lo repite, ¿vale? Lo explica, porque esto parece que nos cuesta particularmente aplicarlo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo siento, no te metas conmigo. Yo no me he inventado esas palabras. Vienen de parte de nuestro Señor. Quiere decir una persona que no está dispuesto a perdonar. Hay serias dudas si esa persona realmente es creyente. Imagínate lo que significa esto. Ahora, yo me imagino que no hay nadie en la sala que está practicando esto. Pero la próxima vez que tú te encuentras con una persona que se encierra en esto y dice, bueno, la frase famosa, yo perdono pero no olvido, perdón. Si tú no olvidas, tampoco has perdonado y no hay nada que añadir. O sea, ese tipo de interpretación es una interpretación que va completamente contra del espíritu de esto. Perdonar es liberación. Y infelizmente hay mucha gente que anda por este mundo, estoy hablando de cristianos, que perdonan a medias o en el peor de los casos llevan el nombre de cristiano porque no perdonan. Y allí, bueno, realmente están llevando sobre sus propios hombros el lastre del pasado, se han convertido en rehén de su propio pasado, porque el que sabe perdonar mira al futuro y deja el pasado donde tiene que estar. Bien, ahora con esto
vamos em, a la tercera práctica que los judíos valoraban mucho, que es el tema del ayuno. Yo no sé cómo eso está en tu vida personal o en tu iglesia. El ayuno no es obligatorio, pero el ayuno es una práctica em, que no está prohibido por ningún lado. Em, Hay tres principios fundamentales sobre el tema del ayuno que Jesucristo aquí nos enseña. Bueno, antes voy a leerlo. En los versículos 16 al 18 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, lo primero que aprendemos es que el ayuno debe surgir de un corazón que anhela a Dios, no como una práctica externa para ganar la admiración. Es lo mismo lo que dijimos en cuanto a la oración. Es lo que el versículo 16 nos enseña claramente. Cristo condena la hipocresía de desfigurar, en este caso, el rostro para mostrar piedad, ¿vale? O sea, si estás ayunando, pues no te quejes, ¿vale? Si te quieres quejar, pues no ayunes, ¿vale? Pero si ayunas, no te quejes. Tampoco tiene que decir a todo el mundo, ah, mira, yo hoy estoy de ayuno, ¿vale? O sea, mm, procura que cuando tú estás ayunando, que la gente no quiera invitarte a comer, ¿vale? O sea, es cosa de cajón, pero la motivación tiene que ser interior. En segundo lugar, la disciplina espiritual debe ser practicada ante Dios y no para ser visto por otros. Aquí se habla de lavarse la cara, ungirse la cabeza, simboliza una vida normal externa mientras hay sacrificio interno. ¿Vale? Esto es una cosa entre tú y Dios. Y en tercer lugar, el verdadero ayuno es invisible ante los hombres, pero visible ante Dios. Y esto recibe recompensa divina. El Padre que ve en los secretos reconoce la adoración auténtica y soberanamente recompensa, porque el ayuno no es una práctica para cambiar la voluntad de Dios o para conseguir algo de Dios. El ayuno es adoración, ¿vale? O sea, con el ayuno como tal, no vas a conseguir más, pero el ayuno es una forma de adorar a Dios mejor, de centrarte más en Él. Por eso te privas, en este caso, de comida o de sueño o lo que sea. Entonces, el ayuno, igual que la limosna y la oración, es un acto de dependencia total del reino que reconoce nuestra insuficiencia y la perfecta suficiencia de Dios para satisfacer nuestras necesidades más profundas. Quiere decir que todo lo que hemos visto hasta el momento habla de nuestra dependencia de Dios. Y esto es el secreto de la vida cristiana, porque es el tema del capítulo 6. Nosotros dependemos de Dios. Esto es la idea. Entonces, hemos visto en el contexto cultural esa idea de ganar estatus. Hemos visto Roma como religión, como política. Esto era su idea. Los judíos como tradición. Y sin embargo, lo que hace Jesús frente a ambos grupos, él redefine la adoración como relación. ¿Vale? Adorar a Dios es estar en relación con Dios. Bien, entonces, ahora llegamos a un tema muy interesante que tiene que ver con esto, dependencia de Dios, que tiene que ver con nuestros bienes.
Y hablamos de la inversión sabia y finalmente también de la inversión que no es sabia. Entonces, Jesús nos anima aquí a evaluar dónde depositamos finalmente nuestro valor y nuestra seguridad, contrastando dos tipos de tesoros. Versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Eso se prueba si tú tienes bienes aquí en la tierra, donde puedes dejarlo para que nadie lo robe. Puedes tenerlo en casa y entra en casa y te lo quitan. Lo dejas en un banco, pues el banco se va a pique y fuera tus ahorros, o la empresa, etcétera. Bueno, todos sabemos lo que puede pasar. Y si no es esto, pues es la inflación que nos va a comer todo. Entonces, esto habla de una vulnerabilidad de nuestra parte. Y esto está en contraste con los tesoros celestiales. Dice el versículo 20, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Quiere decir, el que invierte de forma sabia, pues tiene que saber que el único banco que realmente va a hacer que tus ahorros y tus bienes están seguros es el Banco del Cielo. Por esto y por esta razón hacemos bien en examinar regularmente nuestras prioridades financieras y materiales para asegurar que reflejen valores eternos y no deseos temporales. Dice aquí el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Es malo tener bienes? Pues no, no es malo. Lo que es malo es que esos bienes se convierten en tu tesoro. Esto es lo que no debe de pasar. Quiere decir en la prioridad de tu vida. ¿Es malo ser rico? Pues no. ¿Es malo depender de tus bienes siendo rico? Sí. Pues de esa manera te vas a convertir en rehén de tus pertenencias. Y tienes que saber una cosa. Cuando llegue tu último día de esta tierra, no te vas a llevar absolutamente nada. Pero ahora, en ese momento, aún puedes hacer mucho para avanzar el reino de Dios con las cosas que Dios te ha dado. Esto es un privilegio, no es una obligación. Por lo tanto, vamos a hablar un poco más de esa inversión sabia. Dice el versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Bueno, aquí realmente Jesús sigue revelando cómo nuestra relación con las posesiones afecta nuestra adoración y dependencia de Dios. En ese caso concreto, hablando de la lámpara del cuerpo, que es el ojo, quiere decir que el ojo, un ojo bueno, representa generosidad y enfoque espiritual. Sin esto, vivimos en oscuridad espiritual. Esto habla de hacer una diferencia, de discernir. Si tu ojo es maligno, dice el versículo 23, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Quiere decir que nuestra mirada refleja nuestras prioridades internas. La claridad visual simboliza pureza de intención y hay que tener un criterio correcto. Y finalmente, una tercera lección tiene que ver con nuestras lealtades. Versículo 24. Ninguno puede servir a Dios señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno
y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús no dice aquí o tienes que servir a Dios y ser pobre, o si eres rico no puedes servir a Dios. No, esto no es lo que dice. Lo que dice es que si tus riquezas se convierten en tu Dios, entonces hay un problema. Entonces, Jesús aquí establece una verdad radical. Nuestras posiciones o nos esclavizan o las usamos para servir al reino de Dios. No existe un término medio. Y una vez más, no te enfades conmigo, yo no lo he inventado. Jesús es el que pinta aquí blanco o negro. Pero no podemos servir a Dios y al mismo tiempo servir a las riquezas. Quiere decir considerar nuestras riquezas como algo que se quede para siempre, porque no va a ser así. Es ahora cuando podemos hacer esto para que avance el reino de Dios. Esto es lo que podríamos llamar una transferencia de esos bienes al banco eterno del cielo. Y como último, Jesús habla de un tema que tiene que ver con las riquezas, porque a veces hay gente que amontona dinero para decir, bueno, por un día, cuando haya problemas, pues entonces voy a poder asegurarme de que siempre tengo algo. Tiene que ver con el tema de la ansiedad. Y Jesús en estos versículos, que ahora vamos a mirar como último, nos guía a abandonar la ansiedad y vivir en dependencia de Dios mediante enseñanzas prácticas sobre la provisión divina. Lo primero es no preocuparse, ¿vale? Esto es algo fundamental y esto es, lo voy a mencionar de forma muy breve como parte de mi testimonio personal. Cuando yo leí esto por primera vez, ese Sermón del Monte, en abril del año 1974, mis 14 años, yo era un estudiante malo, mediocre, tendencia a malo. ¿Por qué? Porque estaba súper nervioso, ¿vale? O sea, la vida para mí se fue con cada test que se hacía. Yo vivía en un miedo constante. Y cuando yo leí ese versículo, esto fue como una liberación casi física. Lo puedes comprobar en mis notas. A partir del abril del año 74, mis notas se estaban cayendo en picado. A partir de ese momento iba subiendo. Al final, cuando hice el bachillerato, y no lo digo por mi gloria, de verdad, es por la gloria de Dios, era el mejor de la clase, porque Cristo me había transformado completamente. ¿Cómo? Aprendiendo de que no tengo que afanarme por las cosas de esa vida. Eso significa una liberación tremenda. Por tanto os digo, dice aquí el versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Quiere decir que nuestra existencia tiene un propósito mayor que simplemente satisfacer necesidades básicas. La verdadera vida supera los aspectos materiales como el alimento y el vestido, y esto es la gran lección que tenemos que aprender. Las aves del cielo. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Esto es una conclusión de un menor ejemplo a un mayor ejemplo mayor. Quiere decir que Dios cuida de los suyos. Si el Padre cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos, que tenemos un valor mucho mayor? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, ¿qué quiere decir cuando yo me preocupo? Esto quiere decir que yo no te confío, Dios, que tú puedes arreglar las cosas de tal manera
que a mí no me va a resultar en desventaja. Una persona que se preocupa es una persona que le dice a Dios, sí, yo quiero creer, pero en realidad no te fío, no me fío de ti. Esto es lo que significa al final. El preocuparte lo escoges tú. No vale la excusa de que, bueno, yo soy así. Tal vez eres así ahora, pero Dios no quiere esto. Dios no quiere que tú te preocupes por cosas que tú no puedes cambiar. Al final de tu vida, y esto es lo que Jesús dice aquí, vas a decir, mira, yo me voy a morir ahora, pero si yo no me hubiese preocupado, ya hubiese muerto hace 15 años. Esto es absurdo, ¿vale? Jesús lo dice claramente, tus preocupaciones no te van a servir para nada. Es un ejercicio inútil. Gasta fuerzas en tu vida que puedes usarlo para otra cosa. Yo estoy cuidando de tu vida. Las aves, yo les doy comida todos los días. Versículo 28. Con el siguiente. Y por el vestido, ¿y por qué os afanéis? Considerad, segundo, así, considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Bueno, estos versículos hablan por sí solos. Los lirios crecen sin esfuerzo aparente, mostrando una belleza que surge de la provisión divina, no del afán humano o de ellos. Salomón, símbolo de riqueza y esplendor, para los judíos no alcanzó con todo su poder la belleza que Dios otorga libremente a una simple flor. Si Dios cuida lo temporal y frágil como la hierba, ¿cuándo más cuidará de sus hijos? Esto es una pregunta y una cuestión que todos nosotros tenemos que responder para nosotros mismos. La aplicación es simplemente confiar en la provisión divina. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Y ahora otra vez viene el ejemplo de los gentiles. Buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y esto es la diferencia entre la fe cristiana y todas las demás ideologías y religiones. El creyente sabe que cada paso que da está en manos de un Dios amoroso que te ha dado la vida en primer lugar. Tú no estarías aquí si Dios no te hubiese dado la vida. Y si Él te ha dado la vida, te ha dado la vida con un propósito. Y ese propósito no es que tú te rompas la cabeza, a ver cómo consigo este y el otro. No lo tomes por mis palabras. Escucha lo que el Señor te dice aquí. Por eso digo que no será por mi exposición, sino por estas palabras tan sencillas y tan claras de nuestro Señor, que te dice que Él sabe de todo lo que tú tienes necesidad también en este momento. Y sé que, yo no sé cuántas personas me escuchan en el momento, pero sé que cada una de esas personas, cada una sin excepción, tiene preocupaciones. Ahora, hazte un favor a ti, no a mí ni a Dios. Hazte un favor a ti y deja esto en manos del Señor. Recibe esa liberación de preocuparte por cosas que tú mismo no vas a poder cambiar.
porque tú no eres Dios, pero Dios es tu Padre. Y ahora, ¿qué es lo que el Señor nos recomienda? Nos recomienda tener las prioridades bien y con esto voy terminando. ¿Qué es lo que tienes que buscar primero? ¿Qué debería ser tu preocupación? Tu preocupación debería ser el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, que es decir, las cosas básicas, no cualquier capricho, pero el comer, el beber, el tener, bueno, con la ropa, pues implicamos también un techo encima de tu cabeza. Este versículo establece el orden correcto, la prioridad correcta. Primero el reino, después lo demás. Al centrarnos en Dios, Él se preocupará y se ocupará de lo demás. Buscar primeramente el reino de Dios, esto es a lo que Dios nos ha llamado. Y el Señor termina con este versículo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día con su propio mal. Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer esta aplicación práctica rápidamente. En primer lugar, vamos a priorizar el reino sobre las preocupaciones materiales. Vamos a administrar nuestras finanzas con fe, no con miedo. Y vamos a vivir día a día confiando en Dios. Un gran hombre de Dios dijo, ayer ha pasado, mañana no ha llegado aún, pero hoy me cuida el Señor. Entonces, esa dependencia total es lo que nos debería caracterizar. Tenemos que tener esa idea de Dios como Rey soberano que todo lo provee. Eso es un contraste contra ese afán de autonomía humana que tenemos que queremos conseguir todo por nuestras propias fuerzas. No vamos a poder hacerlo. La meta es no conseguir, la meta es buscar primero el reino de Dios. Y unas simples reflexiones para el final. ¿Oramos y damos por Dios o por nosotros? ¿Confiamos en su provisión diaria? ¿Es el reino de Dios nuestra prioridad real? Las citas claves la hemos visto, Mateo 6:33, tal vez uno de los versículos más importantes de la Biblia, porque pone lo fundamental en su sitio. Dios promete proveer lo necesario, no todo lo que queremos, pero todo lo que nos haga falta. Por lo tanto, esa vida centrada en la voluntad de Dios y es una invitación a vivir a la altura de lo que Dios tiene para nosotros. No como personas independientes, sino como personas dependientes de Él. Bueno, aquí lo vamos a cerrar y simplemente quiero darles las gracias por la atención hasta aquí. Que Dios os bendiga.